Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este video la idea es tratar de hacer una comparación entre lo que sería el interés, el descuento y el vencimiento, tanto en régimen simple como compuesto, de modo que puedan comprender bien las diferencias entre uno y otro, que si bien es una diferencia en especial, esa diferencia hace que se generen una serie de modificaciones en las tres tipos de operaciones que vimos, tanto los cálculos de interés, los descuentos, por ejemplo, de documentos, y el vencimiento común que queremos generar en distintos documentos. Entonces, un repaso breve primero de lo que es el interés. El interés es el precio que tiene el dinero en una operación, o lo podemos definir también, como dice acá, que se origina en una operación donde se coloca un capital a plazo para obtener un rédito. Es decir, nosotros tenemos un capital y lo invertimos para obtener una compensación o una ganancia en un plazo futuro. Ese plazo futuro lo que vamos a retirar es el capital invertido más los intereses, lo que configura el monto. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos un interés simple, lo único que necesitamos para calcular el monto es el capital, o sea, el importe monetario que vamos a poner dentro de lo que es la operación. Luego vamos a tener el interés, que sería la tasa de interés en realidad, y IN, que sería el plazo por el cual va a estar, digamos, expuesta esa tasa. También tenemos que tener en cuenta la sincronía, en el caso de que la tasa sea anual y el plazo sea mensual, tenemos que dividir la tasa sobre 12, pero en definitiva lo que tenemos que tener en cuenta es eso, si el monto va a tener en cuenta un CO que está reemplazado por esta I, es decir, que acá estamos sumándole al interés el capital original, y el interés surge del capital original por I por N. O sea, al sacar factor común el capital nos queda de esta manera la forma. De esa manera es bastante sencillo de interpretar el interés. Seguramente la gran mayoría de ustedes, o quizá todos, ya lo tienen claro esto. Pero en definitiva, comprendiendo bien de qué se trata el interés, de qué se trata un descuento, de qué se trata un vencimiento, se puede dar respuesta a muchas de las preguntas que por ahí nos fueron haciendo las clases y que en algunos casos requería tener bien en claro estos tres conceptos que son diferentes. Bien, entonces el monto de interés simple es bastante sencillo. No me voy a detener en este video lo que son las fórmulas asociadas, porque la idea es que entiendan, eh, digamos, las tres tipos de operaciones con los dos regímenes y nada más. Bien, vamos al descuento entonces. El descuento es al revés. El descuento es, por ejemplo, una operación en la cual yo puedo, en un supermercado o en alguna otra operación también financiera, obtener el valor final y a ese valor final quitarle o restarle el descuento para poder quedarme con el valor actual, ¿bien? Que sería el momento que yo lo quiero medir. Esa sería la definición de las operaciones de descuento que nosotros vemos. Calculamos un valor actual que lo que hace es sacar el descuento. Pongo mucho el énfasis en esto porque por ahí ustedes al momento de rendir puede que no se acuerden bien cómo era el procedimiento, puede que se confundan una división con una multiplicación. Entonces, fíjense cómo son los factores a través de los cuales nosotros actualizamos valores. Es decir, actualizar significa sacarle algo a un valor. En el caso de que trabajemos con descuento racional, ya saben de las clases, el descuento racional es el que usa la tasa de interés, la tasa I. ¿Mm? Eh, Tenemos que tener el valor nominal, que acá lo llamamos M, pero también se le puede llamar BN, ¿m? Que sería el valor al finalizar la operación, el valor actual, que sería el valor del momento de la medición, y el valor, que por lo general lo tenemos al inicio, nosotros lo tomamos como al inicio, pero se podría hacer en cualquier periodo. La tasa de interés, que va a ser igual a lo que vimos como el interés simple recién, y el plazo, que también va a ser igual a lo que vimos en el interés simple recién. Fíjense que acá tenemos multiplicaciones. Esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué tenemos multiplicaciones? Porque consideramos que la tasa de interés se repite en una sucesión de periodos. Lo mismo pasaba acá en la operación de interés, ¿sí? De monto de interés simple. Si yo tengo 5 meses, la tasa del 2%, es lo mismo que decir 2 por 2, perdón, 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Lo que hago es directamente multiplicarlo por 5 y ya está. Pero no es que estoy multiplicando, eh, digamos, los periodos, sino que lo que estoy haciendo es sumar la tasa de cada uno de los periodos y como la tasa es la misma, la multiplicamos por la cantidad de periodos y es lo mismo que la estuviéramos sumando. ¿Bien? Lo mismo pasa acá. Que bueno, ¿cuántos periodos tengo que actualizar este? Todo? Y si lo queremos traer al inicio, lo vamos a tener que actualizar
todos los periodos en los que estuvo expuesto. Es decir, por ejemplo, si fue a 5 meses, lo vamos a multiplicar por 5. ¿Por qué? Porque esa tasa, 2%, por tirar un ejemplo, estuvo expuesta 5 meses para llegar al monto o al valor nominal que nosotros recibimos como dato para llegar al descuento. Entonces, por eso lo tenemos que multiplicar por esos 5 meses para traerlo al plazo original. ¿Bien? Fíjense que nosotros lo dividimos por 1 más algo y de esa manera obtenemos un factor que nos va a dar un valor menor, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y lo mismo ocurre con el descuento comercial que utiliza la tasa D. Si bien lo está multiplicando por 1 menos una tasa. ¿Qué les quiero explicar con esto? Que si nosotros dividimos a un importe sobre 1, algo, que es lo que pasa en el caso del descuento racional, nos va a dar un importe menor. Y si lo multiplicamos por 0, algo, también nos va a dar un importe menor, porque quiere decir que lo estamos restando. Entonces, si nosotros tenemos una tasa del 0,15, por ejemplo, que está una tasa de descuento, que está expuesta a 3 meses, esa tasa va a ser de 0,45 en los 3 meses. Entonces, al hacer 1 menos 0,45, me termina dando que la tasa, que lo tengo que multiplicar al monto por 0,55, porque es 1 menos la tasa. 1 menos 0,45 me da 0,55 por el monto. O sea que estoy multiplicando al monto por la mitad o un poco más de la mitad. Eso quiere decir que me va a dar un valor más bajo también. Entonces, para actualizar algo, si es descuento racional, lo divido por 1, la tasa por el plazo. Y para actualizar algo con descuento comercial, lo multiplico por 1 menos la tasa. En los dos casos me va a dar un valor más bajo. Bien. En el medio está la transformación de las tasas, que como ya lo vimos también en clase, en el caso que tengamos una tasa I, la tenemos que multiplicar, la tenemos que sacar, perdón, en el caso que tengamos una tasa D, para pasarla a I, tenemos que hacer D sobre 1 menos D por N, y en el caso de que tengamos una tasa I, para pasarla a D, D igual a I sobre 1 más I por N. ¿Bien? Bueno, entonces, estos dos tipos de descuento, como ya saben, tienen que generar lo que se llama la equivalencia financiera, que es que nos tiene que dar el mismo valor por un descuento o por el otro. Acuérdense que si tienen una tasa, la tienen que pasar a la otra tasa para poder hacer el cálculo originalmente. Algunos nos preguntaban en clase, por ejemplo, si después de multiplicar por n acá, tenían que volver a multiplicarlo por n acá. O mismo, si multiplicaban por n acá, después lo tienen que multiplicar por n acá. Sí, porque yo acá lo que estoy calculando es el factor i de la forma. O sea que después lo tengo que multiplicar por el n otra vez. Y acá lo mismo, estoy sacando el factor d nada más de la fórmula. Entonces lo tengo que multiplicar también por el n, que sería el periodo. Luego tenemos el vencimiento. Con respecto al vencimiento, como ya vimos también en clase, lo que es una cantidad de documentos sobre deudas, más de una, que los queremos llevar a una sola. Entonces sería el vencimiento común. ¿Mm? Se llama común justamente porque lo que queremos es agarrar distintos documentos que están a distintos plazos para luego traerlos a la actualidad, actualizarlos y llevarlos a un vencimiento común. La diferencia que tiene el vencimiento con el descuento es que primero va a utilizar el descuento para descontar todos los documentos y traerlos a la misma fecha, y luego los va a volver a multiplicar para llevarlos al plazo de vencimiento que va a tener. O sea que en definitiva el vencimiento lo que hace es las dos operaciones anteriores. Primero los descuenta y después los pone a monto nuevamente de interés, pero en forma conjunta. En clase yo les explicaba, ¿qué pasa? Si nosotros mezclamos los documentos así como están, estamos mezclando dinero de distintas fechas. Y eso, como ustedes saben, es como dos frutas distintas. Es decir, si yo tengo 1.000 pesos ahora y 1.000 pesos dentro de 3 meses, no los puedo mezclar porque ustedes saben que no va a valer lo mismo, son 1.000 pesos a 3 meses que ahora. Entonces, ¿cuál es la solución financiera que tenemos para poder mezclarlos y llevarlos a un único documento? Los traemos a todos a la fecha actual. Entonces ahí ya trabajamos con montos que están en un mismo periodo de tiempo. Eso es lo que vamos a hacer acá. Bueno, acá tienen como un repaso de todo lo que necesitamos para cada uno de los pasos, ¿sí? Los datos que vamos a necesitar. Pero fíjense cómo se haría. En los documentos anteriores necesitamos el plazo que cada uno tiene. Por ejemplo, un documento de 50.000, que sería el valor nominal, lo que dice acá abajo, que en esta fórmula está expresado como C1, C2, C3. Eh, por ejemplo, un documento a 100.000
5 meses y otro documento de 150.000 a 8 meses. Entonces acá tenemos ya una fecha de vencimiento de un documento y otra fecha de vencimiento de otro documento. Lo que nosotros tenemos que hacer en este primer paso es traer los dos documentos al día de hoy. Por eso utilizamos la fórmula de valor actual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar los documentos. En el caso de que se trate de descuento racional, lo vamos a actualizar tal como lo hicimos en la operación de descuento que vimos recién. Cada uno de los montos dividido uno más I por N o N por I, como dice acá, que es lo mismo, y todo eso lo traemos a la actualidad. Y lo vamos a sumar. ¿Mm? Lo mismo va a pasar con el caso del descuento comercial, pero en este caso, tal como vimos acá en el descuento, utilizamos esta fórmula, que es la de 1 menos D por N. ¿Mm? Son básicamente esta y esta fórmula que estamos utilizando para actualizar. Entonces, primer paso es traigo los dos o los documentos que sean a la actualidad y los sumo. Bien, como dijimos, si tengo uno 4 meses y otro 6, no lo puedo mezclar. Segundo paso, vamos ahora a capitalizar o añadir, mejor dicho, el monto, vamos a llegar al monto final o al valor nominal del documento, pero con el documento único, con los valores actuales de los demás documentos. Yo ahora tengo un vencimiento común que va a ocurrir acá, conjunto de los dos documentos, a partir del valor actual que lo tengo al inicio. ¿Mm? Estos dos vencimientos ya fueron, digamos, que eran los vencimientos individuales. Como yo los documentos ya los traje al día inicial, ahora los tengo que llevar al dato que me da el enunciado sobre el valor del nuevo documento. El nuevo documento me va a decir que quiere saber cuál va a ser el valor de un nuevo documento que va a estar a tanto plazo, a tanta tasa. Bien. Nuevamente acá vamos a utilizar eh, la tasa. En este caso, para poder actualizarlo, nosotros, perdón, para poder llevarlo, vamos a utilizar la tasa I. O sea que acá, para el valor nominal, vamos a hacer el valor original por 1 más I por N. O sea, lo vamos a llevar, como si fuera esto, una operación de interés simple, a la fecha de vencimiento del documento conjunto. En el caso que tuviéramos una tasa D, la llevamos al equivalente de I y sacamos con esta misma fórmula la operación o el valor, mejor dicho, del documento conjunto, que también nos debe dar igual por un método o por el otro. Acá tenemos un ejemplo, para que puedan ver bien, de las tres situaciones. Fíjense, resumen de régimen simple. Dice, no hay capitalización de intereses, por lo que cada periodo se calcula sobre el capital original. Ahora, cuando veamos bien la capitalización, vamos a ver que aparece el factor M, que acá no está. Los términos por los que se calcula el interés surgen de la suma de los periodos y no de la multiplicación potencia, porque no hay capitalización de intereses. Ya les expliqué por qué está multiplicada la tasa por los periodos, que es para sumar la cantidad de veces que la tasa se repite. Pero no hay capitalización a nivel de que se multipliquen los intereses de un periodo al otro, cosa que sí va a pasar con el interés compuesto. No hay que revisar la capitalización, pero sí la sincronía entre tasa y plazo. Eso siempre, ¿sí? Si yo estoy trabajando con una tasa anual y los plazos son mensuales, deberé dividir la tasa primero en 12. Y si es, digamos, por ejemplo, diario el plazo y la tasa es anual, la dividiré por 365 primero. Acá tenemos un ejemplo, interés simple. 6 meses la operación al 7%, 4 meses al 10% y el resto al 12%. O sea, es una operación que tiene tasa variable. El total 15 meses y bueno, si bien no lo aclara acá, la tasa sería mensual. El capital es 5.000. Fíjense cómo sumamos cada uno de los periodos de tasa y los vamos a multiplicar por el capital. Y nos da 12.500. Acá les aclaro que es lo mismo, por ejemplo, el peor caso que hacer 0,07 más 0,07 más 0,07 y así sucesivamente. El descuento, tenemos un ejemplo, una operación de 225.000 sujeta a un descuento de 5 meses, una tasa de interés anual del 24%. Tasa de interés anual me está haciendo referencia a una tasa I, o sea que para el descuento racional puedo utilizar la tasa que me da acá, pero para el descuento comercial tengo que hacer la conversión de la tasa I a la tasa D. Vamos a sacar el valor actual entonces. El valor actual con descuento racional, como dijimos, era el valor de cada uno de los documentos. Perdón, este es el de vencimiento, el de descuento es este.
El valor actual del documento original de 225.000 dividido 1 más I, acá está la sincronía, fíjense que la tasa es del 24 anual y los plazos están en meses, por eso lo divido por 12, me va a dar básicamente una tasa del 2% mensual, y lo multiplico por 5, que son los 5 meses de plazo que tiene la operación. 204, 545,45. Otro control importante es ver que el valor actual tiene que ser menor al valor nominal, porque cuando estoy sacando algo tiene que ser menor. A 225 le saqué 204. Si quiero saber cuánto fue el descuento, hago la resta, 225 menos 204, y me va a dar cuál fue el descuento que tuvo esta operación. Vamos a descuento comercial. Fíjense que previamente se hace una conversión de la tasa. Acá yo directamente puse 0,02. Si quieren poner 0,24 dividido 12 y acá también 0,24 dividido 12, lo pueden hacer para sincronizar la tasa. Yo directamente pongo 0,02 para achicar un poco la fórmula. ¿Bien? Si lo ponen los dos. Eso sí, para no equivocarse. Y si no lo ponen, debería darles lo mismo. 0,02 sobre 1 más 0,02 por n, porque es i por n para llegar a la d. Me termina dando una tasa de 0,0182. Acuérdense que en estos casos lo ideal es tratar de no cortar mucho los números, porque como nos tiene que coincidir un descuento con el otro, lo ideal es tratar de evitar cortar los decimales. Yo lo hice acá por una cuestión de espacio, pero traten de utilizar directamente los resultados que le da la calculadora. Y entonces ahora hago 225.000 por 1 menos d por n, que era la fórmula, d era esta tasa, n era así. Muchas veces ocurre que no les da porque hacen la conversión en la tasa y después se olvidan de usarla. Entonces vuelven a usar la I original de acá de 0,24 o de 0,02 y les da mal. Acuérdense que si pasan a la tasa D, la tienen que usar. Y ahí nos da la coincidencia o la equivalencia financiera de un descuento y el otro. Ahora vamos al vencimiento. Un documento se firma por 4 meses y un capital de 500.000 y otro de 750 a 7 meses. Se pide el valor de un documento único a 6 meses de plazo y con una tasa de interés del 10% mensual. Entonces acá tenemos dos documentos que debemos actualizar. Como primer paso, vamos al descuento racional. Nuevamente tenemos una tasa de interés, o sea que tenemos una tasa ahí otra vez. Por eso arrancamos por el racional, que es el más fácil, más corto. Sacamos los dos valores actuales porque tenemos dos documentos. Como ya vimos, tenemos que utilizar 500.000 sobre 1 más. Vamos a utilizar la tasa del 10% mensual. No hay que dividirla por 12 porque ya está mensualizada. Y el plazo original del documento, que era 4 meses. Nos da 357, 142,86. Y el documento 2, lo mismo, pero reemplazando, poniendo 750.000 sobre 1 más 0,1 por 7 porque son 7 meses. Siempre vamos a usar la misma tasa. 441, 176. Fíjense que en todos los casos nos dan valores más bajos que el valor nominal del documento. Sumamos los valores actuales, 798, 319,33, y eso lo vamos a poner en la fórmula del vencimiento medio, perdón, del vencimiento común, que es la misma para los dos descuentos, ¿sí? Es utilizar la suma de los dos valores actuales por 1 más I por N. Entonces ahí hacemos 798, 319,33 por 1 más 0,1 por 6. O sea que utilizamos la misma tasa, pero el plazo del documento único. ¿Por qué utilizamos siempre la misma tasa? Porque estamos yendo en el tiempo, digamos, desde ahora para adelante. O sea, estamos haciendo como si fuera un monto de interés simple. Entonces ahí vamos a tener que utilizar siempre una tasa I. ¿Mm? Vamos al descuento comercial. Descuento comercial, vamos a necesitar primero la tasa D para actualizar los documentos. Como no la tenemos, porque tenemos una I, la vamos a tener que convertir. Pero acá vamos a tener dos tasas D, porque tengo que actualizar a cada documento en función al plazo que corresponda. Entonces, sacamos primero la tasa de 1, que sería utilizar la tasa I, el 0,1 mensual, pero cuando hacemos I por N, por los 4 meses. Y el otro caso, cuando hacemos el I por N, por los 7 meses. Fíjense que acá dejé los 3 puntos suspensivos por esto que les explicaba hoy de que no quería cortar la tasa. Si ustedes la cortan, la redondean o la truncan, no les va a dar la equivalencia financiera. No es un error mortal, pero si les pasa eso, piensen que puede ser por los decimales y no porque lo hicieron mal. Actualizamos 500.000 por 1 menos D, que sería
por 1 menos la primera D, la de 0,07 y todos los demás decimales, por 4, porque lo tengo que actualizar 4 periodos, este es el que está a 4 meses, el primero, y el segundo lo tengo que actualizar por 7. Entonces, por 1 menos D por N, que sería los 0,05 por 7. Me da lo mismo que me daba con la tasa I, porque esa es la equivalencia financiera que se produce, y a partir de acá es todo igual. Tenemos la misma suma de los valores actuales y tenemos la misma forma de llevarlo a los 6 meses que va a durar el vencimiento común, por lo cual nos va a terminar dando el mismo importe. Ahora vamos a interés compuesto. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa en este momento que ustedes sepan de interés compuesto? Que entiendan bien la diferencia entre el simple y el compuesto, de modo que puedan, digamos, saber cómo resolver ejemplos de interés, de descuento o de vencimiento compuesto. Bien, vamos a empezar con interés. La única diferencia que tiene el interés compuesto en relación al simple es que tiene capitalización. Capitalización es el factor M, que sería básicamente cuando nosotros vamos renovando, por decirlo de algún modo, la inversión y en esta renovación incorporamos los intereses generados para que generen nuevos intereses. Lo que ocurre acá es que yo puedo tener una tasa que esté en una unidad de tiempo, un plazo que esté en una unidad de tiempo diferente y una capitalización que esté en un plazo de tiempo diferente. Por ejemplo, la tasa puede ser anual, el plazo puede ser mensual y la capitalización puede ser cada 45 días. Entonces, eso hace que tengamos que tener en cuenta algunas proporciones. La fórmula de base va a ser siempre la misma, pero admite algunas modificaciones en función a cuál es la situación que tenemos. Por eso el otro día en clase se hacían un poco de lío de cuál fórmula tenían que usar. Bueno, en esencia la fórmula que tendrían que usar es la última, porque es la que tiene todos los componentes. Lo que ocurre es que hay algunos casos que no requieren que utilicemos todos los componentes. Vamos a ver el primero. Caso 1. Y M y N están en la misma unidad de medida. Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos una tasa, una capitalización y un plazo, que es todo mensual, por ejemplo. Entonces, si yo ya tengo la tasa mensual, que es lo que nosotros vamos a capitalizar, no necesito dividirla otra vez. Por ejemplo, la tasa del 5% mensual. No la voy a dividir por 12 si la capitalización es mensual, porque la tasa ya está mensualizada. Mismo acá, si esto es a 5 meses y la tasa ya está mensualizada, no la voy a multiplicar por 12 otra vez porque la capitalización es mensual, porque en realidad ya está todo mensualizado. Entonces yo ya tengo la tasa mensual y también tengo el plazo mensual. ¿Está? Entonces ahí no es necesario agregar la capitalización. No es que no está la M, sino que M es 1. Entonces I sobre 1 va a dar I y N por 1 va a dar también lo mismo. ¿Está? Entonces, por eso directamente usamos esta fórmula que es más cortita. Y fíjense que acá la diferencia fundamental con el simple es que en vez de multiplicar y por n, lo llevamos a una potencia. Por esto que decíamos de que en este caso sí, se van multiplicando los periodos y no sumando. ¿Tá? Entonces, cuando yo multiplico algo varias veces, lo llevo a una potencia. ¿Sí? Si yo quiero multiplicar 2 3 veces, 2 por 2 por 2 es lo mismo que decir 2 al cubo. ¿Tá? Bueno, en este caso pasaría lo mismo. Si nosotros queremos multiplicar por 1 más i varias veces ese capital, directamente lo que hacemos es hacer 1 más i a la n y directamente se multiplica por toda la cantidad de veces que lo queremos hacer. ¿Qué pasa con el caso 2? I y m están en distintas unidades de medida. Por ejemplo, la tasa es anual, la capitalización y el plazo son mensuales. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tengo una tasa del 20% anual, capitalización mensual y el plazo, por ejemplo, 5 meses, lo que hago es 5%, creo que había dicho, no me acuerdo qué porcentaje dije, dividido 12, porque la capitalización es mensual, y como el plazo ya está mensualizado y la tasa también, directamente lo pongo a las 5, por ejemplo. ¿Está? Bien. ¿Por qué? Porque acá pasaría lo mismo. Tendría que poner 5 sobre 12 por 12, nos queda todo en 5. Bien. Bueno. Después tenemos el caso 3, donde I, M y N están en distintas unidades de medida. Este es el que les decía que es el que tiene todo diferente. Entonces acá es donde sí o sí tenemos que utilizar las tres variables. Bien. Por ejemplo, pasa cuando tenemos, acá esperen que me quedó esto, este ejemplo no está bien.
tasa, capitalización y plazo son diferentes. Bueno, y después lo arreglo. Pero básicamente quiere decir que es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una tasa anual, un plazo mensual y, por ejemplo, la capitalización es cada una determinada cantidad de días, por ejemplo, cada 50 días. Entonces ahí tenemos tres medidas distintas que las tenemos que unificar. Bien, se los voy a mostrar con lo que dice el recuadro de la izquierda, porque acá hay algunas aclaraciones sobre cómo tendríamos que capitalizar. Fíjense que acá nos va a aclarar el tema de cuando tenemos distintas unidades de medidas en todos los casos. Alguna aclaración sobre I sub m. Si bien acá tenemos I sub m, como diciendo I dividido algo, en realidad nosotros lo que tenemos que saber es que lo que vamos a hacer con la I es proporcionalizarla a sus periodos. Cuando es, digamos, la tasa anual y el plazo mensual, es fácil, porque directamente agarro la tasa y la divido por 12. O cuando la tasa es anual y son semestres de capitalización, también es fácil, porque digo, bueno, hay 2 semestres, entonces lo divido por 2. Y así sucesivamente. El problema está cuando, por ejemplo, la tasa es anual y el plazo es diario, o la capitalización es diaria. Entonces ahí no nos queda otra que utilizar una multiplicación por una proporción. No la estoy dividiendo literalmente a la tasa, pero sí la estoy proporcionalizando por un subperíodo. Por 45 sobre 365, por ejemplo, si la capitalización es cada 45 días. O podrían hacer I sobre 365 por 45. Pero lo que no se tienen que olvidar es de multiplicarlo por el 45. Porque si solamente hace eh, dividido 365, quiere decir que la capitalización es de todos los días. O sea, todos los días se capitalizan los intereses. Y eso no es así. En este caso dice que es cada 45 días. Entonces llevo la tasa diaria y después la multiplico por 45 para llegar a una tasa de cada 45 días. ¿Qué pasa con el n por m? Algo similar. En el caso n por m, yo tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, si la tasa era, si el plazo es anual y la capitalización era mensual, por ejemplo, yo hice i dividido 12 y era 2 años, voy a hacer 2 por 12 en el n por m. Y ahí me dan 24 meses, que es lo que está expuesto, digamos, a la operación, porque son 2 años. Pero ¿qué pasa cuando la capitalización era cada 45 días, por ejemplo, y el plazo es de 6 meses? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es decir, bueno, si yo la tasa la llevé a 45 días por la capitalización, la llevo a 365, 45 para llevarla al año nuevamente y después la multiplico dentro del mismo exponente por 180, 365 para llevarla a los 6 meses que dura la operación. ¿Por qué puse 180, 365? Porque si le pongo 6 meses o 6 sobre 12 me va a dar distinto porque 6 sobre 12 está en una proporción diferente que no es en 365 sino en 360. Entonces, lo que hacemos es utilizar así los días. Cuando ustedes hagan esto, van a ver que si simplifican el 365 del numerador con el del denominador, le va a quedar 180 dividido 45, que es lo mismo que hacer esta multiplicación con fracción. Yo por ahí les sugiero que hagan la forma larga, porque si bien hay que hacer un poco más de cuentas, a ustedes les ayuda a entender por qué tienen que hacer esto de esta manera. Pero si no quieren utilizar el 365, porque en realidad la operación es a 180 días, pueden hacer esto que les decía yo. Poner directamente el plazo arriba en el numerador y dividido la capitalización. 180 sobre 45 y ya. Porque en realidad la operación nunca llega a los 365 días. Son proporciones que utilizamos para no equivocar. Bien. O sea que el tema de las divisiones y las multiplicaciones hay que verlo, ¿sí? En el caso de I sub m puede ser una división o una multiplicación. Lo que queremos hacer es proporcionalizar la tasa, ya sea dividiéndola por una medida o multiplicándola por una proporción diaria. Y en el caso de el n por m, va a ser una multiplicación, pero puede ser una multiplicación de números, por ejemplo el 2 por 12, o puede ser una multiplicación de fracciones, como en el caso de lo que les mostré recién. Y hasta puede ser solo una fracción, porque como les decía hoy, si ustedes ponen 180 dividido 45, también está bien, debe dar lo mismo, y es una sola fracción.
Bien, y ahora vamos a ver qué pasa con el descuento compuesto y el vencimiento. En este caso, solo hemos visto con descuento racional, por eso voy a utilizar lo que vimos en clase. Fíjense que acá tenemos el mismo problema que veníamos teniendo antes, pero si hacen una relación, fíjense que en definitiva es lo mismo que hicimos con el interés compuesto. Es decir, si antes nosotros en el simple, que es lo que tienen acá chiquito, lo dividíamos por uno más i por n, que es lo que multiplicamos cuando queremos llevar una operación de monto de interés simple, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién con monto de interés compuesto para actualizar con descuento racional una operación de descuento. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es esto. Esto, que era lo que hacíamos como monto de interés simple, fíjense, uno más i por n, es lo que pusimos acá abajo, uno más i por n, cuando estábamos en simple. Y ahora, esto, que representa lo que está entre paréntesis más la potencia, que es lo que representa el interés compuesto, es lo mismo que pusimos acá, uno más i sub m a la m por n, para actualizar un documento o una operación que tiene descuento compuesto racional. Por eso puse sigue las mismas adaptaciones de fórmula que el interés compuesto, ¿sí? O sea que si tenemos todo en la misma unidad de medida, directamente ponemos uno más i a la n y ya está, ¿sí? O sea, la idea es que no se hagan lío, que en definitiva son dos operaciones, mejor dicho, son tres operaciones, con dos regímenes, cada una de ellas siempre va a respetar las mismas características del régimen al que responde. O sea, nunca vamos a utilizar un descuento simple si estamos utilizando un régimen compuesto. ¿Mm? Bien. Y lo mismo pasa con el vencimiento. Se fijan acá, el n del vencimiento simple requería que nosotros hagamos una operación de monto de interés simple, sencillamente, porque utilizábamos como capital el valor actual sumado de los dos documentos, y eso lo multiplicamos por uno más i por n, que es lo mismo que hicimos acá, por uno más i por n. Y acá lo vamos a llevar a interés compuesto. Entonces vamos a utilizar la suma de los valores actuales de los documentos. ¿Cómo vamos a sacar esos valores actuales? Como el descuento racional que vimos acá, compuesto también. Y eso lo llevamos a m por n, o sea, lo llevamos a interés compuesto para llevarlo al vencimiento común. O sea que es lo mismo, la operatoria es igual que la que hicimos con el régimen simple, pero en este caso tenemos que utilizar la capitalización. Acá se puede ver más claro cuáles son las fórmulas que se utilizan en cada uno. Fíjense que acá tenemos el monto de interés simple es capital por 1 más i por n, y acá era capital por 1 más i sub m a la n por m, la fórmula completa. Con descuento racional, el descuento o el valor actual de los documentos que vayamos a descontar, el m sobre 1 más i por n, y acá teníamos el m sobre 1 más i sub m a la m por n, que sería poner esto acá abajo, y acá poner esto acá abajo. Y después, para sacar el vencimiento común, con descuento simple, es utilizar la suma de los valores actuales y multiplicarla, llevarla a interés simple, y acá es la suma de los valores actuales y llevarla a interés compuesto. Fíjense que en definitiva son más o menos las mismas cosas, nada más que en algún caso lo multiplicamos, en otro lo dividimos. ¿Bien? Bueno, para cerrar esto vamos a ver rápidamente, porque se ve en clase, el ejercicio 2 del práctico 2. Tenemos dos documentos, uno a 6 meses, otro a 8 meses, los importes de 120 y 150, y decimos que lo que queremos hacer es un nuevo documento que reemplace esos dos documentos a 10 meses, es decir, posterior a los dos plazos que pusimos inicialmente, con una tasa de interés del 8% mensual. Fíjense que acá no tenemos mucho drama con las cosas, porque tenemos 6 y 8 meses, la tasa es mensual y el nuevo plazo también es mensual. Bien. Para la parte compuesta no nos aclara ningún régimen de capitalización, o sea que suponemos que también es una capitalización mensual. Vamos a ver cómo está resuelto acá. Tenemos todos los datos volcados y vamos a sacarlo primero con régimen simple, con descuento comercial. O sea que si tengo una tasa I, la voy a tener que llevar a D. Para 6 meses, ¿qué hago?
agarro la tasa D que tengo, que es 0,08, ya está mensual, por eso no hago dividido 12 ni nada, sobre uno más I por N, o sea, 0,08, y el N son los 6 meses que están en la celda C22. Lo mismo hago con la otra. Fíjense que acá están todos los decimales que nos da Excel, ¿no? Lo mismo hago con la otra, pero voy a poner en vez de 6 meses, 8 meses. Y ahí me da la otra equivalente. Eso es lo que hicimos hoy ya. ¿Mm? Saco los valores actuales de los documentos. Hago 120.000 dividido uno menos, como descuento racional, uno menos D por N. D, que sería esta D, por N, que es este N. Y lo mismo con el de abajo. Agarro este valor de documento, el 150, y lo divido por esta N y lo multiplico por, perdón, por esta D y lo multiplico por esta N. ¿Está? Ahí por las dudas lo ven. Y me da el valor actual del documento 2. Lo sumo, este sería la suma de los dos documentos, de los dos valores actuales, y ahora saco la función N, que es llevándolos al plazo completo, que son los 10 meses. Entonces, ese valor que me dio la suma de los 172.544,50 lo multiplico por 1 más la tasa I. Acuérdense que cuando los vamos a llevar siempre vamos a utilizar la tasa I, aunque estemos utilizando descuento comercial, porque el tipo de descuento es para el descuento, no para el vencimiento del documento común. Y hacemos entonces la tasa mensual del 8% por los 10 periodos por el N, que serían los 10 periodos a lo que va a estar expuesto el documento común. ¿Bien? Y ahí me da 310.580. Vamos a ver qué ocurre con racional. Con racional ya sabemos que es el valor del documento original. Fíjense que tenemos el valor del documento, que en este caso era 120.000 también, lo divido por uno más y acá tengo la tasa original, que es la del 8%, porque como es descuento racional, uso la I y no la D, y la multiplico por el plazo, que son 6. O sea, hago uno más I por N. Acá está dividido de 26, que sería 1 porque es la unidad de tiempo, pero está todo mensual, no es necesario tampoco multiplicarlo, dividirlo, perdón. Directamente hacemos I por N, que sería el 0,08, el I y el N, los 6 plazos mensuales. Y lo mismo hago con el de abajo. Me terminan dando los mismos valores, que es lo que tiene que pasar. Lo sumo y aplico nuevamente la fórmula, la misma que hicimos con el caso anterior. Hago el valor del actual sumado por 1 más I por N, donde esa N es el valor o el vencimiento del nuevo pagaré que tiene incluido los dos anteriores. Y para cerrar vamos al régimen compuesto. El régimen compuesto va a actualizarlos, vamos a hacerlo con descuento racional, como ya vimos hoy. Entonces utilizamos la misma fórmula, utilizamos el valor del primer documento, lo dividimos por 1 más I, y eso lo vamos a elevar a la N. Como está todo mensual, no hay que dividirla por ninguna capitalización y llevarla a la N por M. Directamente lo dividimos o lo llevamos a la N, que eran los 6 meses del primer documento. Y lo mismo hacemos con el otro. El valor del documento, el valor nominal, dividido 1 más I, y eso lo elevamos a la segunda N, que eran los 8 meses. Y ahí nos termina dando. Bien, sumamos los dos valores actuales y acá lo que hacemos es eh, llevarlo a la fórmula de interés compuesto, de monto de interés compuesto. Utilizamos los dos documentos que se sumaron, los dos valores actuales sumados, y los llevamos a la 1 más I elevado a la N. Bien. 1 más I era la misma tasa que venimos trayendo siempre, el 8%, elevado a la N, que en este caso la N van a ser los 10 plazos mensuales que tiene el único documento, o sea, el documento único que queremos llevar ahora. Este no me tiene que coincidir con los dos anteriores, porque estos son con régimen simple y este es con régimen compuesto. Los que me tienen que coincidir son los dos que tienen régimen simple. Bueno, como siempre estamos abiertos a consultas. Este video lo hicimos para reforzar un poco el tema de los regímenes y los tipos de descuento también, pero por ahora creemos que tienen bastante para practicar y todavía nos pueden preguntar tanto las clases como las consultas. Nos vemos.